con Sánchez Bosch. Vieron que Gerardo ayer citó la introducción al estudio de la Biblia, de los sinópticos, vieron que lo tenía ahí al libro, como un tomo dentro de la colección de los 14 libros que son la introducción al estudio de la Biblia. Bueno, otro de esos tomos es sobre San Pablo, que es lo que vamos a ver hoy, Sánchez Bosch, que se llama Escritos Paulinos, Introducción al Estudio de la Biblia 7, es el número 7 de los Corintios. Esos tomos son súper buenos. No es básico, es un poquito más que básico. O sea, básico es Rivas, es Bani, los libritos. Él no es básico, pero los libritos que hace sí. En cambio, este es un poco más de estudio, por eso tiene algunas cuestiones abiertas, los debates actuales sobre la temática, tiene trabajo práctico para que uno se ejercite y, bueno, tiene por supuesto la presentación de la materia. Bueno, como ven acá en el diccionario de teología, Valle escribió sobre 8 cartas, porque bueno, el viejo, el capo, se murió Valle hace 2 años, ¿no? Pero bueno, vieron esas personalidades, imagínense los Gerardo, pero el viejito. Bueno, muy bien, eso para la bibliografía. Cualquier cosa, por supuesto, estoy para la consulta, si alguien tiene, no soy un especialista media galáctica, pero algo. Bueno, entonces ustedes me preguntan si necesitan acercarse a algo y no saben si es bueno o no, y si no, ya tenemos que hacer. Bueno. Vamos entonces a lo que a ustedes les interesa, y desde ayer me están preguntando, ¿el trabajo cómo es? ¿El trabajo cómo es? El trabajo es difícil, desde ya se lo digo y ya lo sé. Pero no me importa porque no creo que ustedes son incapaces, sino lo contrario, creo que pueden. Así que esfuércense. ¿En qué consiste? Bueno, lo van a tener, ya lo tienen, colgado en la plataforma, pero yo lo explico, porque por ahí uno mejor entiende las consignas moralmente que escritas. La consigna dice así: luego de leer las 13 cartas, ¿cuántas tienen que leer? 13. Del cuerpo paulino, y a la luz de alguna temática que ustedes libremente eligen, el tema, leen las cartas a la luz del tema elegido por ustedes, elaborar un trabajo que sintetice la temática, no las cartas. ¿Está? Si pusiéramos la consigna en forma de pregunta, el trabajo debería responder al siguiente interrogante: ¿qué dice San Pablo sobre lo que vos quieras? Entonces, ejemplo: ¿qué dice San Pablo sobre el Espíritu Santo? Ejemplo: ¿qué dice San Pablo sobre el amor? Porque no solamente escribió sobre el amor en la 1 Corintios 13. Todas las cartas están atravesadas por esa temática. A ver, ¿qué dice San Pablo? ¿Qué dice San Pablo sobre la filiación divina? ¿Qué dice San Pablo sobre el evangelio-evangelios? Si es que dice algo en plural. ¿Qué dice San Pablo sobre la fe? ¿Qué dice San Pablo sobre el cuerpo? El cuerpo, ¿sabes? Carne. Soma. Con la mujer. Ya, sobre la mujer le queda un pegado eso. Bueno, entonces, la estructura, acá les puse el ejemplo para que ustedes digan, ¿cómo está todo ahí? Así que tienen que leer la consigna 4 veces, porque ayer terminé de decir a las 4 de la tarde, ¿a qué hora dijiste? ¿Viste cómo así? Pero eso no se hace. Bueno, entonces, acá está el ejemplo también de la estructura del trabajo. Por ejemplo, suponete que voy a elegir el tema del cuerpo. Entonces, una introducción, todo tiene que entrar de 3 a 5 páginas. Eso ya lo saben. Una introduccióncita que me presenté la temática. Después, por ejemplo, 1. El cuerpo como metáfora. 1.1. El cuerpo carpa. El cuerpo iglesia mística. O cuerpo místico escrito 2 puntos la iglesia. El cuerpo, etcétera, como metáfora, porque Pablo usa el cuerpo, la imagen, como una metáfora de algo. Y abajo, punto 2, el cuerpo como realidad material. Y entonces, el cuerpo es mortal, la relación entre el cuerpo y el pecado, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, no es que copiar eso.
Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Yo leo su trabajo y me tienen que explicar qué dice San Pablo sobre ese tema que a ustedes les interesa. Prohibido leer artículos, comentarios, bibliografía sapientes sobre ese tema. Solo la Biblia. Yo no quiero que ustedes me digan fulanito, no, ni que lean a alguien que los estructure. Vayan libres de todo preconcepto, lean el texto, 13 cartas, y me dicen sobre un tema que dice San Pablo. ¿Me entendieron? ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió? Bueno, yo no lo quiero desanimar, pero este mismo trabajo yo se lo di a los seminaristas de Córdoba, 3 veces lo tuvieron que hacer. ¿Por qué? Porque leían fulanito y una introducción y ponían según Rivas, tal cosa, el cuerpo, tal cosa, y después empezaban a les devuelvo el trabajo. No me interesa lo que quiera decir Rivas sobre el cuerpo, no, en esta instancia no me importa. Quiero que lean la Biblia y hagan un trabajo. Punto. Y tiene que tener una conclusión. Y una conclusión. Introducción, conclusión y 2 o 3 subtítulos. Organicen el material de la Biblia que leyeron. Organicen. Tienen que tener un orden. Y ustedes ya tienen que estar capacitados para organizar el material. Esto se llama un trabajo sencillo de exégesis temática. Atraviesan un cuerpo bíblico con un tema. Entonces no me interesa qué dice la carta de los Corintios, ni qué dice la Tesalonicense, ¿no? Me interesa la temática que ustedes eligieron en esas cartas. Ahora, no me organicen el trabajo a la luz de las cartas. No. El cuerpo en Tesalonicense, el cuerpo en Corintio, el cuerpo... No, pues porque Pablo repite. Yo quiero el cuerpo, no las cartas que organiza el trabajo. Entonces ustedes juntan todo lo que tienen, leen todas las cartas, 1, 2 y 3 veces, porque en una vez se puede pasar alguna cosa. La leen, hasta que dicen, en esta carta dice lo mismo que esto, pero un poquito más. Entonces el tema podría ser el cuerpo de la iglesia. Bueno, pero acá dice que hay vagos que tienen que trabajar. Y acá dice que los vagos trabajan, pero además al servicio del hermano. Bueno, entonces punto 1, ¿entienden? Pero no las cartas organizan el tema. El tema organiza el trabajo. ¿Se entendió? Yo en mi doctorado hice una tesis temática, la alegría en los salmos. O sea que alguito de eso sé. No me vengan a chamullar. ¿Se entendió? No me cancheré porque lo van a hacer 3 veces. Yo me voy a encargar de corregírselos. No tiene que estar la cita. Sí, la cita sí. Una sola sugerencia, use una buena traducción, una buena versión de la Biblia, como por ejemplo Pueblo de Dios, como Biblia de América o la de Jerusalén, porque en esas Biblias mantiene el mismo lenguaje. En las otras usa muchos sinónimos, se va a perder el tema. Una buena versión. Tiene un límite esto, que no sabe griego. Ese es el límite del trabajo, ya lo sé. Pero no importa, que no sepan griego, ustedes escuchen la temática y no necesariamente tienen que decir la palabra. Es la temática, porque a lo mejor no dice Espíritu Santo, pero dice el Espíritu del Señor. O dice, por eso tienen que leer, no busquen una concordancia porque no les alcanza. Tienen que leer las 13 cartas, ¿está bien? Solamente se salvan de Hebreos, pero después las tienen que leer a todas. Proto, Deutero y Quinto Canónica, se leen las 13 y se saca un tema. Hagan lo que puedan, pero lean las 13. Ya está. ¿Está claro o no? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Introducción, después sería desarrollo y ahí ponemos un punto. Claro, sí. Y no 20 hojas, ¿no? ¿Cuántas hojas son? 5 y media se la devolvemos. Tiene una carátula donde diga todo lo que ya saben y el tema que eligieron. 5 hojas máximo. Recontra sobra 5 hojas.
tienen que enseñar, decirme qué dice el tema sobre San Pablo, de San Pablo. Bueno, listo, no perdamos más tiempo porque ya quedó otra clase, ¿no? No se puede hacer en el colectivo mientras vamos viajando agarrados del cuadro. Tenemos que sentarnos y leer las cartas. Entonces, vamos ahora al tema del epistolario paulino. Empezamos entonces nuestra maratón matutina. No sé cómo quedaron ayer ustedes, pero yo fui día. Así que, todavía no era la piel de los pies que me hacen así. Bueno, el epistolario paulino entonces es lo que vamos a trabajar ahora en la mañana. Por supuesto que con el límite de que tengo 2 horas. O sea, es totalmente precario. Pero tiene 65 hojas en el apunte. Creo que con eso más o menos va. Bueno, entonces, las cartas que eran epistolé es el término. Las cartas eran una comunicación circunstancial en la época, ¿no? Aquella época del siglo I. Una comunicación circunstancial de un remitente a un destinatario específico. Subrayen circunstancial. Una carta era por alguna circunstancia determinada. ¿Está bien? En cambio, una epístola es una exposición doctrinal sobre algo. Entonces, la gran discusión de los autores es si las de Pablo son cartas, son epístolas, ¿qué son? Bueno, tiene un poco de todo Pablo, ¿vieron? Porque expone doctrina y responde circunstancias. Entonces sería una carta epistolar o una epístola cartal. Bueno, como esa no se puede decir, ¿no, Marracho? Entonces hay que decir o carta o epístola, no importa cómo la llamen, lo que importa es que ustedes sepan cuando dicen cada término que están diciendo. Entonces, por ejemplo, la carta a los romanos en realidad es más una epístola, es un desarrollo doctrinal casi perfecto sobre 2 temas o 3. Entonces, eso no responde a ninguna circunstancia, la carta a los romanos. Nosotros decimos carta. No digo que dejen de decir carta, quiero que aprendan que hay una diferencia. ¿Está? Bien. Entonces, siempre, carta o epístola, bueno, siempre son comunidades y no personas individuales. Siempre Pablo se dirige a comunidades. Incluso en la carta a Filemón, si ustedes se fijan, va a decir, a la carta a Filemón va a decir a Filemón y a la iglesia de tu casa. O sea que no solamente Pablo quiere enseñar sobre la dignidad del esclavo a Filemón, que es el patrón, digamos, sino también a la iglesia de tu casa, es decir, a la comunidad que rodeaba, digamos, o que no rodeaba, sino que reunía a toda una cantidad de gente, porque no había en todas partes iglesias, sinagogas, templos, o por qué no llamarlo, había comunidades en la casa. Así que decirle a la gente de tu casa es decirle a la comunidad que se reúne en tu casa, a la iglesia. Es lo mismo, iglesia, decía, es reunión. Es lo que traduce Catal en el Antiguo Testamento, que es una reunión, una asamblea. No es la pared con la cupulita y la campana. Eso no es la iglesia. La iglesia es la reunión de los creyentes. Nosotros estamos siendo una iglesia acá. Entonces, si él le dice a la comunidad que se reúne en su casa, esa es la iglesia, aunque le hable a Filemón. Bueno, entonces, del verbo griego, epistelein, creo que a todos por eso le gusta hablar en griego, bueno, totalmente. Epistelein, enviar, notificar, ordenar, quiere decir eso, por eso de ahí viene el término epístola. Bueno, designa entonces lo transmitido por medio de un enviado o de un mensaje. Esto más o menos ya lo vieron ustedes, que carta o epístola era el género literario predominante del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que con Gerardo él les preguntó? Ustedes más, me parece que respondieron bien a esa.
de las 27 de los 27 escritos del Nuevo Testamento, tenemos 21 cartas, 4 evangelios, un hecho, un apocalipsis, y dentro del apocalipsis otras 7 cartas. O sea que evidentemente el género literario predominante del primer siglo, o por lo menos de lo que quedó escrito en el Nuevo Testamento, fueron las epístolas. Sí, sí. Acta, en el Hechos, Acta, y Apocalipsis, los dos. En el último módulo, la introducción, en la parte de Oscar, él les va a dar algo sobre el género literario. Pero bueno, por ahora hagan un acto de fe. Bueno, listo. Entonces, Corintios. Vamos a 2 Corintios 6, 11, 13. Busquen ustedes, yo lo tengo ahí, busquen. Y alguien que lea. Por favor. Así dividimos un poco la garganta. 2 de Corinto. No, el hebreo no es de Pablo. El hebreo no es de Pablo. El hebreo es una homilía, no una carta. Un sermón. Y que ya nadie dice, no tiene nadie que sea de Pablo. Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, Hebreos lo estudia con las epístolas de Pablo, con la carta de Pablo. Pero es por el género parecido a la carta. Bueno, ¿quién lee, por favor? A ver. ¿No lo encontraron? Sí. Yo tengo un problemita. Hemos hablado, Corintios, con toda franqueza y hemos abierto completamente nuestro corazón. En él hay cabida para todos ustedes. En cambio, entre ustedes no la hay para nosotros. Yo deseo que me paguen con la misma moneda. Les hablo como a mis propios hijos. También ustedes abran su corazón. Muy bien, ¿ven? Acá hay un ejemplo de que si bien en Corintios vamos a tener una exposición doctrinal, porque no hay, pero fíjense cómo es de un remitente a un destinatario y coloquial, como que le habla el corazón, que le habla con franqueza. O sea, es el estilo en la carta de lo que nosotros hoy todavía entendemos cuando decimos te voy a mandar una carta. Es verdad que ahora el WhatsApp, el mail y todo eso, digamos que ya creo que el correo se viene pique. Pero era lindo recibir una carta, ¿o no? Yo por lo menos que estuve tantos años viviendo afuera, en esa época ya estaba el mail, tampoco era del Antiguo Testamento, ¿no? Ya estaba el mail, ya estaba el WhatsApp, todo, pero 2 personas me escribieron 2 cartas, y realmente, y me llegó por correo y todo, y realmente me encantó. Entonces, decir, esto era lindo que no se pierda, porque uno abre el corazón, no sé por qué tiene como un misterio el papel. Obviamente que en la época de Pablo no había papel, pero papiro, pergamino, todo eso está en el libro de Oscar. ¿No? Sí. Lo tengo que seguir. Bueno, muy bien. A partir del siglo II se citan 13 cartas que al comienzo llevan el nombre de Pablo, pero ya sabemos que no todas las escribió Pablo. En aquella época era muy importante este recurso, la pseudonimia, que era asumir o, digamos, tomar el nombre de algún referente con autoridad y bajo ese nombre, esa autoría, escribir, por supuesto, la teología, la idea, el concepto de ese que yo, bajo el cual me amparo. Pero que nosotros hoy es todo al revés. Escribimos media página y le ponemos nuestro nombre. Primero, antes de escribir, ponemos quién somos. A ellos no les interesaba la autoridad propia. Lo importante era el escrito. Y si el escrito iba a tener más autoridad el nombre de Pablo, pues que tenga el nombre de Pablo. Y eso está bueno porque quiere decir que realmente el espíritu comunitario era el del líder, el del maestro. Bueno, entonces la investigación actual considera, también sobre esto hay bastantes discusiones en las que no voy a entrar ahora,
Pero lo clásico es considerar estos tres colores como tres grupos de tres épocas diferentes de cartas. Que después haya algunas discusiones, que dentro de alguna carta hay un pedazo que no era de él, todo eso está en la bibliografía, ningún problema si a alguien le interesa esa temática. Bueno, entonces, las 7 cartas protopaulinas auténticamente salidas de la mano de Pablo, que eso es casi indiscutido, casi, porque hay algunos que todavía siguen, reconocidas entonces como auténticas de Pablo, la primera Tesalonicense, la carta a los Corintios, 1 y 2, Gálatas, Romanos, Filipenses y Filemón. Esas 7, si alcanzan a ver que están en otro color, esas 7 son las que vamos a compartir ahora a la mañana. El apunte está hecho sobre las 13, obviamente, pero no podemos todo. Así que yo les voy a dar algunos datos de esas 7 que son protopaulinas y de las otras, como ustedes las van a leer en el apunte y además las van a leer para hacer el trabajo, ya con eso les quedo con yo. ¿Cuáles son? Bueno, entonces las primeras 7, fíjense que están más o menos escritas en 10 años de el tercero y cuarto periodo de la vida de Pablo. Periodo, no dije tercero y cuarto viaje. ¿Se acuerdan de los periodos? Entonces, el primer periodo era Pablo, judío, practicante. El segundo era convertido fervoroso. El tercero, misionero itinerante. Y el cuarto, preso y organizador de comunidad. Entonces, entre el misionero itinerante y el preso organizador de comunidades, en ese tramo de su historia, en esos 10 años, escribió 7 cartas. A ver si se ponen las pilas, a ver cuántas cartas van escribiendo ustedes en los años que tienen. Más o menos en la década del 80 al 90 después de Cristo parece que se pusieron por escritas estas 3 deuteropaulinas, la segunda, los tesalonicenses, la carta a los colosenses y a Efesios. Esas 3 deuteropaulinas más o menos entre el 80 y el 90, con una problemática diferente, con una actualización de esa época, que no es lo mismo después de la destrucción del templo que antes de la destrucción del templo, que no es lo mismo en un ambiente ya más internalizado, helénico, griego, que medio mezclado, como era al principio, bien al principio. Bueno, algunas cosas que se nota que son de otra época y de otra mano. Tiene elementos también literarios, estilísticos. Y ya estas que pertenecen al final de la década del 90 al 100 y más tirando para el 100 de primer siglo, primera Timoteo, segunda Timoteo y la carta de Tito. Bueno, entonces, ese es el panorama general. A mí siempre me gusta tener una panorámica, porque si no, uno se pierde en el mundo del epistolario paulino, que es bastante variado y amplio. Si tuviéramos que resumir en una palabra, desde el 50 al 100, fíjense que el total de la elaboración de las cartas demoró 50 años, en todo el tramo. Pero en el medio Pablo se murió, ¿no? Entonces, por eso decimos al 60 y estas otras son más posteriores. Muy bien. ¿Alguno de esto está todo bien? Bueno, vamos entonces a entrar, digamos así, humilde y someramente en cada una de las proto-paulinas. Entonces tenemos, en cada diapositiva van a tener el sobre de la carta. Obviamente que no usaban ese sobre, pero no creo otra cosa. Bueno, entonces, la carta a los tesalonicenses, ya sabemos que Tesalónica era la capital de Macedonia. Eso ya lo dijimos ayer, ¿se acuerdan? Y fue escrita desde Corinto. Muy bien, después de que Pablo recibe, ¿qué cosa? Las noticias que le trajeron, ¿quiénes? Silas y Timoteo,
de que la comunidad de Tesalónica estaba siendo fiel y que estaba teniendo fama en la región. ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿No se acuerdan de ayer? buenas noticias. Un llanto, bueno, responde la carta, así como básicamente, un objetivo básico, responde al deseo del apóstol de retomar contacto con esa comunidad. Entonces, esta comunidad mayormente de origen, la dirigencia del equipo misionero se sienta a consensuar, quizás solo Pablo no importa, pero él quiere que se transmita esto. Vamos en equipo y escribimos en equipo, en comunidad. ¿Ven? No solo él. A la iglesia de los Tesalonicenses. Bueno, tiene 5 capítulos. Entonces ahora los invito a que tomen contacto con la primera Tesalonicenses. Tiene 5 capítulos. Todo el tiempo va a quedar ahí Corinto como lugar de origen para que no se olviden y ahora se ubiquen. Estamos en el segundo viaje, ¿se acuerdan o no? Segundo viaje misionero. Pablo está en Corinto y con este equipo escribe a los tesalonicenses. Bueno, algunos temas que me interesan. Por supuesto que no puedo abordar todo, pero algunos que yo elegí. Primero, 1:4. ¿Quién lee fuerte? Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Bueno, 1:4, ¿eso es? No. Parecido. Pero 1:4 le dije. A ver, seguí. Dale, lee, la que leyó. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos. Bueno, esa frasecita es una bomba atómica, porque te dije recién destinada a gentiles, que el equipo misionero le diga a los gentiles, hermanos, amados por Dios, sabemos que ustedes fueron elegidos. Eso dice la teología de la elección, que a quién le caracterizaba y le era típica. A los judíos. Que el equipo misionero le diga a los paganos, ustedes son amados de Dios y elegidos. Era un golpe bajo para los judíos, pero era una súper buena noticia para los paganos, ¿o no? Entonces, vinculada al tema del llamado, que era un concepto israelita que supone el amor de Dios, que supone su fidelidad, con esta necesidad de una respuesta. Y todo elegido se sabe, desde el Antiguo Testamento, que tiene que responder. Y entonces la respuesta a la elección, ¿qué es? El modo de vivir. Ahora, el modo de vivir cristiano es la respuesta a la elección del llamado, previa conciencia y certeza del amor de Dios, que es el que te elige. No te elige por tus méritos, te elige porque te ama. Entonces, pero yo soy un mamarracho, pero yo te quiero. Punto. Y entonces la fuerza de la elección recae en Dios y en su fidelidad, no en tu buen comportamiento o tu buen currículum. Eran paganos. Entonces, elección que no se funda en Dios por su entrega a Israel en la Torá, porque ellos no tuvieron ese don de la Torá, sino en que Dios hace donación, entrega de su Espíritu Santo. Entonces Dios, ¿cómo sabemos que somos amados de Él? Nos regala su Espíritu. Hace que su Espíritu viva en nosotros. Y entonces, como dice 4:8, ¿sí? Ya no voy a decir primera Tesalonicenses, ya saben que estamos acá, ¿está bien? Entonces 4:8 va a decir, la elección se funda en que Dios, que hace don de su Espíritu Santo, ¿lo que dije? ¿Y qué es el Espíritu Santo?
el amor del Padre y del Hijo en nosotros. El amor del Padre y del Hijo en nosotros se llama Espíritu Santo. Entonces, el que haga el tema del Espíritu Santo ya tiene un alabanza a los tesalonicenses. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo, ¿a qué le hace acordar? Te alabo por algo y te invito a seguir adelante. Te exhorto a que sigamos adelante. ¿Cómo era la estructura de las cartas de la Apocalipsis? Toma una. Ya sé que esto es anterior, por supuesto, pero fíjense cómo el modelo es un modelo cristiano, se repite. Alabo al otro por algo y después le digo si tengo algo para decirle. Pero primero destaco lo positivo. Vieron que las cartas del Apocalipsis es así. Primero está la virtud, lo que hicieron bien, y después, pero tengo algo para decirle. Bueno, y ahí viene, la corrección, porque Dios siempre tiene que mejorar lo que hay. Esto es lo que hay, pero Él lo quiere mejor. ¿Ustedes se acuerdan de la propaganda de Grundy? ¿Sí? Bien, ¿y qué decía la propaganda de Grundy? Bueno, caro, pero el mejor. No, bueno, no decía caro, pero el mejor. Si ustedes quieren explicarle a alguien de manera sencilla qué significa que Dios prueba, porque ese es un temazo, tienen que decirle, ¿te acuerdas de la propaganda de Grundy? Caro, pero el mejor. ¿Qué quiere decir? Que la gente de Grundy, antes de largar un Grundy al mercado, lo probaba para que sea excelente. Cuando termine de hacerse, entonces no se rompía nunca. Un televisor no probado, lo prendes 4 veces y explota. Y vos te creíste que compraste la bomba. Y sí, explota. Entonces, si es que vamos a sostener, la premisa es si es que vamos a sostener que Dios prueba, ¿en qué sentido? En ese, de que busca que sea lo mejor que puedas dar. Entonces, las pruebas sirven para efectivizar y optimizar la calidad del producto. Vos serías como el producto Grundy, caro. Porque claro, tanta prueba lo tenés que tener ahí funcionando, gastar mucha luz, pero cuando sale no se rompe nada. ¿Qué preferís? ¿Eso? ¿O preferís un televisor que no se pruebe nunca, que no gaste nada, pero a la tercera vez tenés que comprar otro? ¿Querés un truchito, un mediocre, un cristiano tibio? ¿O querés uno caliente o frío? Mejor caliente. Y hay que probarse en el corazón. Si vos querés ser de lo bueno y aceptar la prueba para mejorar. Pero no es que un sádico Dios. ¿Por qué todo esto? Porque estos han sido probados en la fe. Los tesalonicenses, pobres, la pasaron mal, pero permanecieron firmes en la fe y entonces dan testimonio. Son buenísimos. Son buenos testigos, porque permanecieron. Bueno, otra idea que hay en Tesalonicenses, exhortaciones morales, capítulo 4. Fíjense que el capítulo 4 tiene, la comunidad se había convertido del paganismo. Entonces, sus costumbres, sobre todo en orden sexual, los exhorta, por ejemplo, en 4, 1, 8, vean el título más, después seguro que van a leer eso, porque eso les encanta. No fornicar. 8 versículos para explicarle, Pablo, que no conviene eso. Entonces, bueno, estaban alejados del cristianismo algunos, y entonces él les recuerda que ya no tenemos que volver a algún tipo de práctica que vivíamos antes, porque ya somos otras criaturas. Pues comportémonos como tales. Si sos Grundy, hace que se vea bien. Y entonces tenemos que aceptar
la santidad cristiana, la presencia del Espíritu en el creyente, exige vivir de otra manera. Si el Espíritu Santo vive en vos, que se note. Que se note. Y luego decir, ¿cómo andás? Bien, ando. Que se note, puedes decirle bien, pero bien, si no, decirle más o menos. Bueno, nunca viste esa gente que dice, ¿cómo andás? Bien, acá estoy. El bien está de bien. O sea, decía acá estoy, porque estás, pero no bien. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, Pablo quería que se note que eran cristianos, estaba bien que estaban profetizando, evangelizando, llevando la buena noticia, pero también estaban medio volviendo para atrás en algunas cosas. Y en especial, amar y trabajar. Porque estos estaban tan convencidos que Jesús volvía pasado mañana, que estaban en la puerta sentados esperando. Ya viene, ya. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar si ya viene y nos vamos todos al cielo y estamos todos contentos? Bueno, Pablo también pensaba que venía la... Ya sé, tranquilo. Pero parece que tenía una cierta tendencia a la ociosidad. Era medio ociosito, parece, porque Pablo le dice, trabaja, pónganse la pila. Entonces, bueno, ahí tienen en el capítulo 4, ¿encontraron esa parte que les dice que trabajen? ¿A dónde? El 9, 4, 9. ¿Qué dice? A ver. A ver, ¿alguien que lea? El que lo encontró, que lo lea. Que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz, haciendo cada una sus obligaciones y trabajando con sus manos de acuerdo con la iniciativa. Ahí está. Trabajen, pónganse las pilas. Bueno. Otras exhortaciones doctrinales, fíjense que las dividí en exhortaciones morales y exhortaciones doctrinales. Capítulo 4, 5. Los griegos aceptan la inmortalidad. ¿Qué quiere decir? La continuidad de la vida a un nivel espiritual después de la muerte. Pero no la resurrección. A los griegos les costaba aceptar la resurrección como un retorno a la materia. Esto del cuerpo glorioso no les caía bien. Porque el cuerpo para ellos tenía un concepto negativo. Materia que se corrompe y que ya no queda nada. Y que Jesús, con cuerpo, esté resucitado, eso era complicado para los griegos. Y entonces, no es lo mismo la inmortalidad que la resurrección. Y menos que la reencarnación. Pero de eso ni hablé. Eso no estaba en ese momento. Eso está ahora, ¿vieron? ¿Escucharon esa teoría rara? Bueno, entonces, estaban tristes, dice 4:13. No estén tristes como los que no tienen esperanza. Alégrense, y Tesalonicenses es realmente un himno de alegría. Al no esperar la resurrección de los muertos, pensaban que no participarían del reino cuando volviera el Señor. ¿Qué pasaba con los muertos? Era un problema que tenían así de angustia y estaban tristes. Porque Jesús todavía no había venido y con los que se habían muerto, ¿qué hacen? No lo van a ver. O sea, era una tristeza así ajena, podemos decir. Bueno, la parucía, aunque la esperaban inminente, como dice 4, 15, 17, la parucía la esperaban ya, mañana pasado, pero el día seguía siendo un misterio. Iba a venir como un ladrón, pero nadie sabe cuándo, exactamente a qué hora. Exhorta entonces a la vigilancia para, capítulo 5, versículo 1-11, no ser sorprendido como un ladrón. Y a mantenerse irreprochables. Otra vez exhorta a la vida según Cristo. Bueno, sintéticamente, me falta uno, creo, a ver. Sí. Última idea, podríamos sacar otra, pero bueno, un resumen como para que les quede algo. Exhortaciones comunitarias. Termina con una serie de exhortaciones que se refieren a la vida comunitaria. Esto Pablo tenía mucho interés en que se consolidara la vida comunitaria. Y entonces la exhortación es a qué? A considerar al otro como superior a mí,
a tener paciencia, a vivir en paz, alegría. ¿Y cómo se mantiene o cómo se fomenta, cómo se hace para que todo esto se dé? Orando. Así que oren sin cesar. En todo momento. Tenés un problema, orá. Tenés una alegría, da gracia. Tenés un deseo de un enojo, imprecá. Tenés un dolor fuerte, lamentate. Orá en todo momento. Tenés un problema con uno que te mira torcido, orá. Tenemos que crear comunidad, tenemos que enseñarle a estos paganos a ser cristianos. Así que Pablo tiene una gran tarea que seguimos teniendo nosotros. Primero tenemos que nosotros escuchar la carta y tratar de aplicarla. Y después ser testigos para otros, ¿verdad? Bueno, entonces, brevemente, esas son 6 de las principales ideas que maneja la primera Tesalonicense. La teología de la elección, que es muy importante porque es la primera carta. Es importante eso, la alabanza a ellos y estas exhortaciones doctrinales, morales, comunitarias del tema de la parucía, que como dice acá nuestro amigo, estaba esperada inminentemente. Muy bien. Bueno, ¿está con esta primera carta? Bien. Vamos entonces a la segunda carta de Pablo, que es la primera de Corinto. Corinto era, como ya les dije ayer, la capital de Acaya, otra provincia romana. Busquen entonces la carta primera, la carta a los Corintios, y dice que la escribe otro equipito comunitario, o sea, otro equipito misionero, Pablo y Sóstenes, el hermano. ¿Vieron? ¿Encontraron 1 Corintios? Bien. 1 Corintios, Sóstenes y Pablo, ¿no? Dice Pablo, llamado a ser de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto. ¿Sí? Más o menos estamos en el año 53 o 54, o sea, 2 años más o menos después de la primera Tesalonicense, y Pablo está en el tercer viaje misionero en Éfeso, como lo vimos ayer. ¿Sí? O sea, yo ayer les presenté los viajes para que ahora se acuerden y lo metamos las cartas adentro. Ciudad rica, con 2 puertos, una sinagoga, pero famosísima por sus vicios. Si había algo que caracterizaba a Corintio, era el verbo corintiar. Entonces, ¿sabés lo que es corintiar, Oscar? ¿Vos sabés lo que es corintiar? ¿Vos? ¿No? ¿Pero se imagina? No, yo me preguntaba si se imagina, no sé cómo practicar. Yo les digo si saben el sentido por lo menos. Bueno, muy bien, entiendo. En su sentido nociológico. Sí. En su segundo viaje, acompañado de Áquila y Priscila, a los corintios, en el segundo viaje, les presentó el Evangelio. O sea, conoció la comunidad, la creó, la fundó, por decirlo, en el segundo viaje. Esa tarea de acompañar a la comunidad la continuó Apolo. Recibía comunicación de la situación de esta comunidad, que con frecuencia le pedían consejos. Iban y venían. Ustedes tienen presente en el mapa, Éfeso está al frente de Corinto. Está el mar en el medio, pero está cerquita. Entonces iban y venían las noticias en los barcos de Éfeso a Corinto. Bueno, entonces los corintios se pasaban preguntándole cosas a Pablo. Y las 2 cartas son el resultado, por eso, de varios fragmentos. Varias consultas con varias respuestas que después alguien unió en un bloque, que es la primera Corintios, y otro bloque, la segunda Corintios. Pero hubieron, dicen los que estudian las cartas, varios pedazos que eran fruto de esta comunicación frecuente y que parece también se perdió, algunas se perdieron, así que, bueno, acuérdense ustedes, Corintio igual, comunidad viciosa, pero es una de las cartas más lindas que tenemos, que obviamente la conocemos casi todos por el himno al amor,
en la capital del vicio va el himno al amor, no es poca cosa que a los corintios le hablen del amor, y bueno, por eso es conocida, ¿no? Pero no solamente tiene ese tema. Vamos a ver un poquito. Tiene 16 capítulos. En la carta primera de Tesalonicenses teníamos, ¿se acuerdan? 5 capítulos. Entonces, para que vamos sumando capítulos, ¿cuánto más o menos escribió Pablo? Bueno, 1 Corintios entonces. Estamos en Éfeso y un gran tema de Corinto que no siempre uno lo reconoce así popularmente, pero es este lenguaje de la cruz y sabiduría humana. ¿Qué pasaba? ¿Era escandaloso la situación viciosa en la que vivían los corintios? Sí, pero más escandaloso eran las divisiones que había en la comunidad de Corinto. Pablo empieza realmente, fíjense que capítulo 1, del 13 al 25, la situación era división y lucha de poder terriblemente en la comunidad de los corintios, y entonces se estaban dividiendo en varias fracciones religiosas. Eran, como hoy diríamos, mini sectas, sectas, y entonces Pablo reacciona con vigor y dice: no tiene sentido, que esto es un mamarracho. La división en la comunidad es peor, porque Pablo no empieza con la cuestión de los vicios, empieza con la división interna en la comunidad, así que es peor que se dividan a que tengan desorden sexual. No dice eso, pero al poner primero la cuestión de la división de la comunidad, parece que tiene eso mucho que ver a dónde él quería apuntar. Y entonces fíjense que, bueno, después de dar gracias, reprueba, tienen ahí versículo 10 en adelante. Me refiero que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo, como si Cristo fuera una secta más dentro de todo esto. Entonces, ¿y acaso Cristo está dividido? ¿Qué hizo de que yo soy de Acción Católica, yo soy de Palestra, yo soy de la Acción no sé cuánto, pero ni se hablan? El padre convoca una de la comunidad, no porque va a qué. No, yo no lo quiero ni ver a esto, que cuando yo limpio vienen esto, me dejan sucio, yo tengo que limpiar el doble. Vieron, cuando las divisiones internas de la comunidad se ve que fueron, es y serán un problema. Pero es ridículo, dice Pablo, no tiene sentido. Cristo no está dividido. Así que si tenemos distintos dones y carismas para el servicio de la comunidad, no hagamos de eso una división. Pero una división que se contraponga, no una división que sume. Me explico, ¿no? Porque dígame en qué comunidad no hay algún problemilla de división. Levante la mano, la comunidad que es perfecta. Sí, la de vos, señora, será. Bueno, más o menos, yo no creo que nunca haya división, no lo sé. Bueno, ¿será que ustedes fueron bautizados en nombre de Pablo? ¿Fueron bautizados en nombre de Apolo? ¿A ustedes se lo bautizó en nombre del grupo de no sé qué? Bueno, entonces, no se puede. Esto es fuerte, porque acuérdense, los ministros de la evangelización son servidores del evangelio, de Cristo, de la causa. No son dueños. Entonces tenemos que servir con los distintos carismas, sí, porque los distintos apostolados está muy bien que existan para servir y poner al servicio y hacer crecer la comunidad, pero no para pelearse y para quererse superiores y para manipular al cura. Bueno, ahora que hay cura, adueñarse de la comunidad. Bueno, ustedes esto ya entienden más que yo, así que no hace falta seguir. Lo que sí es que han confundido, dice Pablo, y esto es a lo que sí quiero que quede claro, han confundido esa división, confunde el evangelio con una sabiduría terrenal. Sabiduría terrenal, han desvirtuado el sentido del bautismo. Así que hay que insistir
Cristo, el único, crucificado. Y en esto hay un gran mensaje. ¿Verdad que es difícil vivir en comunidad? Pero miramos a Cristo crucificado y no tiene sentido la división. Entonces volvamos a donde tenemos que estar bien plantados. Después de esto, que ustedes ya lo van a leer tranquilos, viene obviamente capítulos 5 a 7, esta cuestión de los abusos y desórdenes en la comunidad. En el monte que dominaba la ciudad estaba el templo de Afrodita. Uno llega a Corinto y desde cualquier lado ve en el monte el templo de Afrodita, que ahí se practicaba la prostitución sagrada. Hay algunos que he leído algunos comentarios que dicen que había más de 1000 hombres y mujeres al servicio de la prostitución. O sea, un gran prostíbulo, pero era el templo de Afrodita. Tremenda fiesta patronal. Con todas las prostitutas y prostitutas. Y entonces Corinto, con esa carta de presentación, que lo tiene hasta geográficamente, porque vos entras y ve ahí el templo. Bueno, Corinto entonces tenía fama de ofrecer una vida fácil y licenciosa. Obviamente que Corinto era un puerto, así que imagínate, era tachangón permanente. Venía un barco, tuk, chao, hasta luego, chao, así era una cosa terrible. Es difícil evangelizar eso, ¿o no? Pero no es imposible. No, nada es imposible, yo dije difícil. Fue en Corinto donde Pablo entonces tuvo que censurar graves casos de lujuria, de incesto, de avaricia, recurrir a tribunales paganos, deshonestos, todo era un caos total en Corinto. Por eso, este contexto resalta y hace fuerte el himno al amor. Porque no es lo mismo predicar el himno al amor a una monjita de Calcuta que a Corinto. ¿Me explico o no? Bueno, no sé cuál es la locura. La defensa del matrimonio, obviamente en ese contexto, defender el matrimonio y defender o elogiar el celibato para consagrarnos al Señor, tiene su contexto y es ese. ¿Me explico? Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle porque no tenemos más. La vida concreta entonces de la iglesia, Pablo extiende estos capítulos que siguen, del 8 al 16. Estoy haciendo un resumen muy resumido, pero no importa, quiero que tengan una presentación, porque lo van a leer y tienen el apunte para completar, así que no hay problema. Bueno, el compromiso cristiano debe extenderse a toda la vida, no solamente a las cuestiones de relaciones sexuales, de matrimonio y sexual. No es solo eso la vida cristiana. No reduzcan todos los pecados al sexo, porque eso no es solo eso la vida cristiana. Porque hay gente que piensa que es más pecado tener relaciones prematrimoniales que pelearme todo el día y dividirme con la familia y ser el motivo de discordia. No es más pecado. Entonces, busquemos el orden que tenemos en las cartas y que si no, vamos a los mandamientos. No es el primer mandamiento, no fornicar. Bueno, entonces Pablo, junto con, bueno, sí, es verdad que en Corinto no daba otra cosa, le da 3 capítulos, porque no podía hacer de otra manera, pero no es lo único y ni lo último el tema es. Así que ahora pasemos a que aparecen otros temas fundamentales y como nucleares en la comunidad de Corinto, a quien Pablo le enseña. Y era un caso práctico, la carne sacrificada a los ídolos y la
la libertad de conciencia. Entonces, en el capítulo 8 de la carta a los Corintios tenemos esta problemática y uno dice, bueno, pero ya que tiene que ver ahora con nosotros, eso, porque ya el tema de la carne sacrificada a los ídolos hoy no parece ser un problema, no con ese nombre. Pero ¿qué pasaba? Había dos mesas. Una mesa en la que compartían los alimentos y había otra mesa que era la mesa de la Eucaristía. Entonces, pues ustedes lean bien el capítulo 8 de la carta a los Corintios y fíjense que el problema está. ¿Qué es más? Esa sería la pregunta de base. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Comían los ricos, traían para compartir, pero entre ellos, y como los pobres no tenían que llegar tarde, porque los ricos no le daban nada y ellos no tenían para comer. Entonces era un escándalo fraterno el problema en el fondo, no la carne, los ídolos o no ídolos. Pero él toma ese ejemplo porque ¿qué hacemos con la carne que se compraba, que era más barata, de esa ofrecida a los ídolos? ¿Se la puede comer o no? O sea, el problema es más la libertad de que yo como, no como y da lo mismo, o la caridad que canaliza al hermano. Entonces, si yo tengo que elegir entre ser libre o ser caritativo, ¿qué elijo? Porque viene esa gente que dice, yo, ¿y por qué me tiene que privar la libertad? Si yo quiero hacer esto. Es que el problema es que la caridad está sobre la libertad. Entonces el principio es primero caridad con el hermano. Si vos estás haciendo caridad, entonces después podés ser libre. Ahora, si tu libertad perjudica la caridad al hermano a que canalizó a otro, abstenete de ser libre. No solamente de la carne de los ídolos, abstenete de ser libre. Porque si tu libertad escandaliza, no sos libre para escandalizar. Primero sos libre para amar, para considerar al otro. Entonces, ¿qué es eso de que se van a compartir la Eucaristía, pero no le dan la comida a los pobres? Eso es un escándalo. Entonces, saque la cuestión de los ídolos, de la carne y eso, pero póngale el problema cuál es. ¿Me explico? Entonces, vos no podés hacer lo que se te dé la gana si hay un pequeño más débil de conciencia, más reciente en la fe, a quien estás escandalizando. Abstenete, porque escandalizar a un pequeño es peor que ser libre. Entonces, ese es el problema. Capítulo 8 de los Corintios. Después te lo leen, pero la clave. Por eso después todo va a tender al capítulo 13, pero empieza acá. La no fraternidad que vivían estos, una división de ricos y pobres que no nos es ajena. O no tiene nada que ver con hoy. En el capítulo 11, la cena del Señor, del 8 al 11, entonces tenemos esta cuestión de la carne y de la libertad de conciencia, esto que les dije. La cena del Señor convive